Bienvenidos a otro episodio del Quinto Humor. Hoy os traemos a Salvador Baena. Un especialista en antropología forense que él mismo se describe como un friki de los huesos. Ha participado además en 15 documentales sobre medicina forense y dice sentirse muy aragonés. En un futuro, de hecho, no descarta escribir alguna novela negra porque participa con escritores de este ámbito. Esperemos que disfrutéis del episodio y, como siempre, Julia, Julia, dentro vídeo. vídeo. Vale. Se me ha hecho más corto ahora, ¿eh? Sí, a mí también. El quinto humor. El quinto humor. El quinto humor. El quinto humor. ¿El quinto de qué? Un podcast humano para personas humanas. Los médicos cuando entran forense en un hospital se ponen a temblar y ya se ponen nerviosos. Y los abogados y los jueces no nos entienden. Entonces, pues estamos muertos. Bueno, nada, damos un poco comienzo al episodio contigo, Salvador, para hablar un poco acerca de la medicina forense, de lo que se hace, porque es verdad que es un ámbito poco conocido, tanto por nosotros como por la gente en general. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta de ¿qué comprende el trabajo de un forense? Bueno, pues yo te voy a poner el ejemplo que me pasó a mí cuando a mis padres y a mi novia les dije que quería ser forense y me miraron raro. ¿No te gusta la cirugía plástica? ¿No te gusta el digestivo? ¿No te gusta la neurología? Forense, pero forense, claro. ¿Qué pasa? Que siempre nos relacionan con el mundo de la muerte. Y nada más lejos de la realidad. Nuestro trabajo no es el mundo de la muerte. Nuestro trabajo, el mundo de la muerte, es un 10%, un 15% de nuestra actividad. Por ejemplo, y lo hacemos rápido, en Aragón, nuestro trabajo son 800 autopsias, 8.000 vivos. Un 10%. Vale. Toma. ¿Qué pasa? Que siempre las películas americanas nos han puesto en relación con el fallecido. Es verdad que en Estados Unidos, en el mundo británico, y otros muchos sí que son patólogos forenses, solo hacen fallecidos. Pero nosotros somos los auténticos ojos médicos del juez. Pongamos juez, fiscal o tribunales, que nos necesitan para ponerle conocimiento médico a lo que ellos quieren. Cualquier cosa que tenga una relación con el tema de la medicina nos van a pedir ayuda. Y esa ayuda es la que le damos a los tribunales. La ayuda para que hagan justicia, pero también para que la medicina está ahora cargada de tecnología y cargada de conocimientos nuevos. Volcamos esos conocimientos nuevos en la justicia, en la aplicación de la ley, a lo que nos pide el juez, para que eso vaya avanzando. Y entonces la versión de que hemos metido nuevas cosas en la medicina. Jope, qué interesante y muy poca proporción de autopsias a lo tonto. Efectivamente, pero el CSI o cualquier cosa de Claro. estas, e incluso mi familia o mi novia me relacionaban con la muerte. Y entonces en vivos, ¿cuáles son vuestras funciones? Por ejemplo, pongamos que os termináis este año y vais a una cena, salís de una discoteca y hay unos impresentables y acabáis teniendo una agresión por parte de ellos o un robo con agresión. Las lesiones que tenéis las va a valorar el forense. Os vamos a ver. Uno le han cortado, uno le han pegado un puñetazo y se le ha roto la ceja y le han puesto 3 puntos de sutura, delito de lesiones. Hay que valorar una serie de contusiones, hay que verla. Pero si tienes un accidente de tráfico, porque te has ido de vacaciones a Palma de Mallorca y te dan y tienes algo, también te va a valorar el forense. Por lo tanto, todos esos son vivos. Un accidente laboral, una agresión sexual. Si eres una persona viejecita y tienes demencia, te va a valorar un forense porque lo va a pedir el juez de primera instancia. Si te ingresan en un psiquiátrico porque te has tomado 7 anfetaminas, también te va a valorar el forense. O sea, la infinidad de cuestiones que tenemos que hacer es inmensa. Por ejemplo, ahora que estamos en periodo de muchísimas elecciones, en la Junta Electoral hay forenses, porque todas las excusas que tienen los de las mesas electorales para no ir a ejercer ese derecho, esa obligación en este caso, lo que hacen es pedir a los forenses que ese certificado lo evalúen, que evalúen en informe a ver si verdaderamente tiene que ser así o no. ¿Veis cómo es amplio, amplísimo? Y a lo largo de las circunstancias me preguntaréis más cosas y veréis cómo hay muchas más cosas. O sea, un poco por resumir algo que creo que es irresumible, es cualquier perjuicio orgánico que pueda haber, que haya algún tipo de mediación con la justicia, vosotros orgánico participáis. o psíquico, porque la psiquiatría forense es inmensa. Mira, yo siempre digo que la medicina forense es una medicina de fronteras. ¿Qué quiere decir la frontera? Entre la vida y la muerte, lo más conocido, ¿vale? Pero entre la locura y la cordura, entre la verdad y la mentira. ¿Este es malo o está enfermo? ¿Este me está engañando
o no me está engañando? ¿Es un simulador que quiere pasta por la indemnización o no? Todo eso es verdad o mentira. Y así, entre la capacidad y la incapacidad, ¿veis cómo es una medicina de fronteras absolutamente rayante? ¿Qué es lo que tenemos que decirle? Cuando seáis médicos y estéis en un hospital, os viene un paciente y en principio vosotros tenéis la tendencia a confiar en él y él confía en vosotros, relación médico-paciente. Nosotros no. La medicina forense es una medicina pericial, no asistencial. Es decir, yo estoy bajo las órdenes del juez para sacarle lo que me ha pedido el juez. Él no puede confiar en mí, ni debería confiar en mí. No lo voy a tratar mal porque soy médico y tengo que ser el juramento hipocrático y lo voy a tratar bien. Y voy a mantener la confidencialidad en algunas cosas. Pero las que me ha pedido el juez, no. Estoy absolutamente exento porque me ha dicho el juez que lo valore para eso. Vale. No sé si me seguís un poco el discurso. Sí. Esas son un poco las situaciones que se nos dan a diario en la medicina legal y forense. Entonces, bueno, supongo que tienes que ser bastante capaz de calar bien a la gente, o sea, tienes que tener unas cualidades muy diferentes a las que tiene un médico en todas las demás. Yo siempre digo, y a que tituláis esta serie de vídeos, siempre digo que somos cotillas profesionales. Es decir, nos pagan para mirar. Somos unos excelentes, tenemos suspicacia, como los antiguos detectives de las películas. Nos gusta mucho ver las cosas, vemos cosas que la gente no está acostumbrada a ver. Tenemos mucha visión fotográfica instantánea de determinadas cosas. No solo de la gente cuando entra en la consulta, cuando sale, cómo se viste, cómo habla, cómo se relaciona, qué actitud tiene ante determinadas cosas. Es decir, con los años es difícil que te den ya gato por liebre. Eso quería comentar, supongo que es algo que se entrena y se va adquiriendo con los años, porque esta actitud o esta capacidad psicológica de analizar también el entorno hay gente que yo creo que miente muy bien y pillarle... Son profesionales y los que nos enfrentamos nosotros son auténticos malvados y absolutamente profesionales de la mentira y del engaño. Entonces, su señoría, el señor juez, nos va a decir, pero mira a ver si está enfermo y hay que mandarlo al psiquiátrico, y entonces bajas y le dices, no señoría, lo que tienes más cara que espalda. Eso luego se lo dices off the record, entonces en el informe haces tu ciencia como tiene que ser, ¿no? Claro. ¿Alguna otra cualidad así que tenga que tener algún forense? Aparte de la vocación, que creo que todos los médicos somos vocacionales, yo siempre digo que tenemos que ser enormemente pasionales. Yo no he conocido aún un forense que no sea pasional. Cuando digo pasión es la afectividad en máxima intensidad y en máxima duración. No sé si esto os acordáis cuando hacíais psiquiatría o cuando hacíais psicología. Sabéis que es emoción, sentimiento y pasión. La emoción, bueno, veo una película y me emociono. Vale, bien. El sentimiento, tengo cariño a este amigo y lo mantengo mucho tiempo. Es decir, más intenso y menos duradero. Mucho más duradero, menos intenso. Pero la pasión es que es intensa y duradera. Es que yo me planteo un asunto, por ejemplo, la investigación de un homicidio, y me gusta mucho la criminalística, entonces pues eso me reta, es que me llevo el trabajo a la cama, me pienso en las cosas que han podido pasar, cómo han podido pasar, sigo investigando. Eso es algo muy, muy pasional. Si no lo haces así, no lo puedes hacer bien. ¿Cómo se llega a ser médico forense? Porque ahora hablábamos antes de empezar que ahora sí que forma parte del MIR, se va a poder escoger como especialidad, sí. Pero hasta ahora, ¿cuáles eran las opciones que había? Hasta en el año 2021 se empezó a crear la especialidad por el sistema MIR. Hubo un decreto que así lo reguló, por un cambio que hubo en una ley, la ley del Poder Judicial, que exigía que los forenses fueran especialistas, ¿vale? Había una parte de forenses que eran especialistas, pero no todos. ¿Qué pasa? Que antes de salir ese decreto, de ese cambio de la ley, había posibilidad de hacerlo, pero eran por escuelas. De tal forma que tú aprobabas el MIR, elegías forense y nadie la quería elegir porque tenías que pagar la escuela. Había una escuela de medicina legal en Madrid, otra en Sevilla, otra en Barcelona, y aunque te hacían especialista, luego eso no te servía para ser forense, con lo cual no tenía un atractivo. ¿Por qué? Porque hacías unos años pagándotelo tú y además sin posibilidad de salir. Para eso indirectamente entrabas por la oposición, que era el cauce habitual de entrar en la medicina forense. Hacer una oposición del Ministerio de Justicia, donde como cuando eres juez o fiscal opositas, pues aquí exactamente igual. Y ya pasabas a formarte y te destinaban. Pero no eras especialista. Y entonces se vio la necesidad, cada vez más se está especializando uno en la forense, tiene tan absolutas especialidades, psiquiatría,
tanatología a los fallecidos, traumatología forense, valoración del daño corporal, toxicología forense, que necesitas especializarte y para eso necesitas formación. Y se exigió que fuéramos y que desde entonces se formó como especialidad. Con el sistema MIR son 4 años. La ventaja es que ahora una persona que por el MIR hace la especialidad, el primer año rotan por un montón de servicios hospitalarios. Traumatología, neurocirugía, rehabilitación, urgencias, medicina interna, hacen ginecología, hacen pediatría, de tal forma que acaban conociendo las especialidades en la parte que interesa desde el punto de vista forense. Pongamos, por ejemplo, ahora nuestra residente de primer año está rotando en urgencias del provincial. ¿Por qué? Hospital Nuestra Señora de Gracia, aquí cerquita. Sí. Porque allí ven a los detenidos, a las personas con violencia contra la mujer y a muchos toxicómanos, que luego vamos a ver en el juzgado de guardia y que van a ser nuestros clientes habituales en la consulta. Por lo tanto, el residente va a pasar en urgencias a lo que vamos a ver nosotros luego en los informes. Eso es esencial, pero así con todo. Si va a ginecología, que va a estar en urgencias de maternidad, materno-infantil, si hay agresiones sexuales las va a ver. Y automáticamente conseguiremos, también las ve con nosotros cuando hace guardias, pero ¿qué va a conseguir la especialidad? Que la medicina hospitalaria asistencial se acerque más a nosotros. Y cada vez esa simbiosis de las medicinas asistenciales con las medicinas periciales enriquecerá a ambas, porque ahora, al ver a los MIRs de legal, los ginecólogos les hace mucha más gracia, se sienten mucho más atraídos por la especialidad, y al revés. Muchos MIRs están empezando a ver que esto puede ser una salida importante, porque luego ser forense con la especialidad será mucho más sencillo. Qué bien. Qué bien, la verdad es que a lo tonto, como tú has dicho, estáis un poco a caballo entre lo que es el derecho y la medicina. Eso es. Y también el sentimiento de pertenencia a lo médico, pues se agradece. Pero, ya que estamos a caballo, estábamos muy distantes. Y esto de que los MIRs estén con nosotros va totalmente a cambiar las cosas. De hecho, somos una unidad docente acreditada, pero estamos dependiendo con el rollo. Estamos perfectamente vinculados. Vienen ahora ya residentes de psiquiatría a nuestro instituto, van a empezar a venir de otros sitios. Eso hace que cada vez sea más viva la medicina forense. Por eso digo siempre que hace mucha gracia, la medicina forense es una ciencia muy viva. Para ponerle lo que he dicho antes, como vemos muchos vivos, es una ciencia muy viva. Y es Pues metiéndonos un poquito en el 10% de gente a la que se le realizan autopsias, Sí. Has comentado que es algo que suele pedir el juez y que vosotros llegáis a través de una petición judicial, pero ¿en qué tipo de casos se piden autopsias? Porque no creo que siempre que haya un fallecimiento se pida una autopsia. La autopsia judicial no es pedida, es obligada legalmente. Vale. Ni tan siquiera la elige el juez, se la manda la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, ¿en qué situaciones? Me has preguntado. Y eso es verdad, tienes razón. En las situaciones en las que sea una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, o bien que se carezca de certificado y no haya nadie que se responsabilice, se desconoce qué es lo que ha podido pasar. Ejemplos, vamos a ponerlos para que se entienda fácilmente. Una muerte violenta es cualquiera que haya una anoxia externa. Yo me caigo por las escaleras, yo tengo un accidente de tráfico, tengo un accidente laboral. Pero es que hay muertes violentas de mucho tipo. Voy al centro de salud, me ponen un antibiótico, tengo una reacción anafiláctica, es una muerte violenta. Es el medicamento quien ha hecho que me muera. No se debe firmar. Pero si solo hay un anciano y tengo una cadera osteoporótica y me caigo y me la parto, aunque me operen y me pongan prótesis y muera a los 3 días, en teoría podría ser una muerte violenta. A no ser que el médico pueda acreditar que la fractura se había producido como fractura patológica, que no había habido violencia, Claro. que no había habido acción traumática. Por tanto, todas las muertes violentas hay que hacer autopsia por orden judicial, que no tiene nada que ver con las autopsias clínicas. Sospechosa de criminalidad, ¿qué sería? Alguien que ha aparecido después de 2 años muerto en la cama. ¿Eso pasa? Por supuesto. Ahora pondremos algún ejemplo. Brutal. Más de lo que os parece. Sí, sí. La gente vive en soledad y muere en soledad. Y a veces levantamos momias. Yo tuve un caso... ¿Podemos contar un caso? Sí, claro. Bueno, un caso en el que me llaman... La policía siempre llama al juzgado de guardia y nos llaman a nosotros y nos dicen que ha habido un señor que ha llamado a la policía y que dice que su hermana se ha caído en la cocina y que cree que está muerta.
Eso es bastante habitual. Vamos a la casa, una casa pues de las que vemos en muchos aspectos pues casas complejas, difíciles, con problemas sociales, higiénicos, etc. La cuestión es que evidentemente el señor estaba sentado en un sillón, era una persona muy obesa y además no tenía pinta Esto me suena muchísimo, de tener la cabeza bien. Y entonces nos vamos con la policía a ver la hermana fallecida. Me acerco y cuando estaba explorando el cadáver oigo al hermano que dice: no, lo importante no es mi hermana, que ya está muerta, lo importante es mi madre, que está en coma inducido en la cama. Miramos la policía y yo, ¿cómo que en coma inducido? Señor, díganos dónde está su madre. Dice: no, en ese dormitorio de allí. No se levantaba, pero el hombre era muy obeso. Y entramos en la cama, tenían un altar, levantamos la sábana y la madre llevaba 2 años muerta, momificada. Lo malo es que cobraban de la pensión ambos y vivían de la pensión ambos. Entonces, levantamos a la madre, levantamos a la hija y el hermano se fue al psiquiátrico. A los 2 meses salió del hospital y falleció porque estaba procesado por delito contra la Seguridad Social por cobrar la pensión. Wow. Y ese proceso de... Pues quedéis un poco tocados, ¿eh? Joder, Hombre, es que como para no, yo qué sé. No está Eso en mi pasa. día a día este tipo de cosas. Sí, Pero, estas ¿y cosas ese pasan. proceso de momificación que era? ¿Un proceso natural? Sí, claro, porque 2 años en la cama, una persona anciana, enjuta, delgada, cardiópata, que además nos costó identificarla. Concretamente se identificó, pues estaba operada de un... Siempre es una operación. No, estaba operada de una cirugía a corazón abierto, las que se hacían antes, Sí. no por radiología e intervención. Ah, vale. Entonces le ponían unos cerclajes. El cerclaje lleva unos alambres que es como una huella digital. Entonces teníamos el antemortem radiológico y el postmortem radiológico, y eso es como una huella digital. Ah, Qué ostras. fuerte. ¿Y cuál ha sido, o sea, ese ha sido la persona que más tiempo fallecida llevaba que te has encontrado o ha habido algunas que más? No. Más. Y además yo he levantado esqueletos de hace miles de años. Bueno, claro, Claro, es juegas que en otra eso... liga. No, pero hasta judicialmente. Yo trabajé mis primeros años en Tarragona, igual que le pasa a Zaragoza, cuando picas en tierra aparecen necrópolis o fallecidos de siglos hace. Y entonces muchas veces tienes que levantarlo y tienes que decirle a su señoría, que este esqueleto es muy antiguo, le corresponde a patrimonio, no nos corresponde a los jueces. Vale. Vaya. Y entonces, vale, además de estos casos que has dicho que ya es un poco obligatorio hacer las autopsias, ¿hace falta autorización de alguna otra parte, o sea, familiares, por ejemplo? No. Por eso hemos dicho antes la diferencia entre autopsias clínicas judiciales. Vale. Si la muerte es violenta o sospechosa de criminalidad, es que va a decir el juez, quieran o no quieran la familia, Claro. es que es una obligación, y por eso vamos con policía y ya puede decir la familia lo que quiera, porque es obvio que hay que hacerla. Puede haber seguros, puede haber responsabilidades y hay que hacerla. ¿Qué pasaría si la muerte es natural? Si la muerte es natural y todos tenemos claro que es natural, puede ser que la familia no esté de acuerdo con lo que haya hecho el médico, puede ser que quieran denunciarlo, y en ese caso también se haría una autopsia judicial, ¿vale? Va a pedirlo casi la familia denunciando. Pero puede pasar también que el médico no se quiera hacer cargo de la muerte, que no sepa muy bien qué es lo que ha pasado, que tenga sospechas, que haya visto algo raro, y en ese momento no firma, y automáticamente también tendríamos que hacerlo. ¿Por qué no debemos confundir esas autopsias judiciales con las clínicas? Las clínicas las hacen los patólogos, los anatomopatólogos en el hospital. Cada vez hacen menos, porque los anatomopatólogos, tengo muchos amigos patólogos y no se van a enfadar conmigo, pero se han convertido en oncopatólogos. Casi todo lo que hacen es oncopatología. ¿Qué pasa? Que las autopsias hacen muy pocas, y las hacen ya cuando personas que verdaderamente hay una sorpresa saben que la muerte es natural, pero no saben muy bien qué es lo que ha pasado. En ese caso sí que deben pedir, como dice la ley de autopsias clínicas, autorización a la familia, debe haber unos trámites, debe haber un certificado antes y después, y eso lo que garantiza es que se va a hacer un estudio anatomopatológico, que no tiene nada que ver con la autopsia judicial. Siempre estamos bajo el paraguas del juez, y los patólogos no. Vale. ¿Eso os ha quedado claro? Sí, muy claro. Esa es la clave. Y de todas estas cosas que has visto, porque claro, yo me imagino llegando a un domicilio en el que veo una persona súper obesa, otra persona muerta en la sala y otra en la cama 2 años, digo, yo no sé si podría dormir.
por lo menos los primeros años de oficio. ¿Nunca te ha quitado el sueño este tipo de Bueno, a cosas? los casos de homicidios o de muertes de niños violentas y tal, sí te quitan el sueño porque es un drama y ves situaciones dramáticas, ¿no? En las que, joder, somos humanos y somos médicos, entonces no deja, si no sería un psicópata, que no sufriría, pero te acostumbras. A muchas cosas no te terminas de acostumbrar nunca, pero pues es nuestra profesión y tenemos que hacerlo. Lo que siempre digo, cuando van estudiantes con nosotros a la guardia, y vosotros podréis ser, si vais a un levantamiento y veis un Diógenes del que pasa a sacar 4 contenedores de basura y él ha fallecido entre esa basura, que lo hay también, cuando los alumnos se quedan impactados de cómo vive la gente. Claro. Y entonces lo que digo es, cuando lleguéis a casa, abrazar a vuestros padres, a vuestros amigos y decir qué suerte tengo de vivir como vivo. De tener una nevera, una casa limpia, poder llenar la nevera, Sí. tener calefacción. Eso la gente no vive así. Y eso sí que nosotros vemos una parte de esa sociedad que yo le llamo siempre, sin nada despectivo, pero un poco los habitantes del pozo, ¿no? Y esos están conviviendo con nosotros y no somos capaces de verlo. Y que, o sea, es un Eso nos hace porcentaje- más humanos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un porcentaje, yo creo que, bueno, no sé si por poner porcentaje, pero más grande de lo que yo creo que la gente en general se piensa, ¿no? Sí, es que la gente, primero porque hay mucha gente que no vive mal porque no tenga capacidad económica. A veces vive mal porque no está bien, Sí. porque son enfermos. Y porque esa enfermedad les impide ni tan siquiera pedir ayuda a trabajar, a trabajadores sociales o a médicos o asistenciales. Y hay veces que, por ejemplo, los ancianos que empiezan una demencia, hasta que el entorno se desmadra, si viven solos nadie se entera y se convierten en personas vulnerables. Y eso hace que muchas veces esa muerte en soledad hace que veamos situaciones pues, que no nos gustaría verlo nunca con un familiar nuestro, con nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? ¿Y qué es lo que más, algo que recuerdes que te sorprendiese al empezar a trabajar de forense? Como el aspecto del trabajo. Yo que sé, quizá era hasta la parte social de decir, ostras. Me pareció, esto se enfadarán mis amigos los jueces, pero me pareció que había un momento, fijaros, cuando vosotros estudiáis una asignatura, siempre el finalito de la asignatura es el examen, ¿sí o no? Claro. Que de alguna forma os garantiza, para eso estáis, que sabéis. Pues nosotros, nuestro informe acaba, nuestro examen es el juicio, en muchos casos. Entonces a mí me sorprende muchas veces que cuando llegas al juicio te hacen 2 preguntas tontas o no te hacen ninguna pregunta o lo que te preguntan no tiene nada que ver con lo que verdaderamente crees que era para ti lo importante e incluso peor, antes de entrar al juicio se conforman el fiscal y los abogados y no entramos ni al juicio, nos ponemos muy contentos, pero me pareció cuando empecé un poco de mercadeo y eso me generó cierto grado de angustia, ¿no? Porque decía, pero si le han robado, si le han pegado y ahora llegan a un acuerdo y al final el acuerdo es un problema pura y llanamente económico y de necesidades de ambas partes, ¿no? Entonces, a veces eso sí que me sorprendió, ¿no? Eso sí que me sorprendió. Ostras, qué bueno. Ya. Y oye, cuando estáis ahí en el meollo de la situación, supongo que desde cuando empezaste a ejercer ahora habrá cambiado mucho la situación. ¿Qué herramientas o qué formatos tenéis para poder analizar esto y decir, no, es por esto, vamos a llegar a esta conclusión? Bueno, primero, que el forense nunca actúa solo, actuamos en equipo. Casi siempre los casos difíciles o somos varios forenses, casi siempre, por ejemplo, en un homicidio, que es algo que es muy aparente y tal, pues hay una comisión judicial que va el juez, va el forense, va la policía científica y van los grupos de homicidios. Entonces cada uno tenemos una función en el lugar y esas funciones las tenemos que cumplir bajo ese paraguas. El juez de guardia manda mucho, tiene que luego instruir y saber lo que ha pasado y la responsabilidad es de él. Pero nosotros tenemos que funcionar como un engranaje bien para que cada uno, por ejemplo, ahí el cadáver es nuestro, porque así lo establece la ley, pero todo lo del entorno del cadáver, una pistola, un cuchillo, unas manchas de sangre de lejos, una ropa interior que aparece tirada, o un libro, una carta, o un ticket de una visa, todo eso pasa a ser parte de la investigación policial. Huellas, cosas de estas que son distintas, ¿no? Lo que pasa es que cuando estamos todos trabajando, yo siempre digo que el trabajo en equipo es algo que surge de la confianza. Es decir, la confianza es una palabra que me encanta porque surge siempre de confidencias. Si yo hago una confidencia a la policía o a la autoridad judicial,
En ese momento no estoy haciendo un informe, estoy haciendo una confidencia. Y esa confianza surge de la confianza y eso hace que el equipo vaya creciendo y que cada vez tengamos más confianza trabajando juntos. Os pongo algún ejemplo práctico para que os haga gracia. Un homicidio relativamente conocido, como ya se ha enjuiciado y está el malvado en prisión, no hay problema. El crimen de la maleta, no sé si os suena o es... Bueno, pues alguien que mató a alguien y lo mató y lo metió en una maleta y la dejó en casa. Vivía en un tercer piso y no podía bajar la maleta con el cadáver y llamó y dijeron que le habían dejado una maleta, pero el asesino que llamó era el mismo que tenía la maleta, o sea, que estaba, él era eso, pero eso en ese momento no lo sabíamos. ¿Qué pasó? Por eso decíamos lo de cotillas profesionales antes, que estábamos 2-3 horas con el levantamiento del cadáver, policía científica y forenses, y en una habitación, en este salón, por ejemplo. Y pasamos a otra habitación donde estaba el juez de guardia con otra parte del grupo de homicidios. Y de repente, después de acabar, entramos en esa habitación y yo miro las paredes. Le digo, señoría, digo, esta habitación está pintada. ¿Cómo te has dado cuenta? Pues porque acabo de estar 2 horas en esa y las paredes están asquerosas. Y aquí está perfectamente blanca. Digo, se lo han cargado aquí. Empieza a mirar la policía y dice, pues tienes razón. Se precintó, se pasó el luminol y ahí teníamos la clave de cómo se resolvió el crimen. Porque pese a todo estaban las manchas de sangre detrás de la pintura. Y las manchas de sangre nos dio la posición, la trayectoria, cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Después de haber pintado la habitación. Por lo tanto, simplemente siendo un poco perspicaz, que no es porque yo lo haya visto, ese ejemplo podía ser otro, era porque en ese momento había pasado de una habitación a otra y tal cosa tan sencilla como esa, por eso decía antes lo de cotillas profesionales. Tiene que ser bastante difícil hoy en día cometer un crimen y salirte con la tuya, ¿o no? Bueno, siempre dice, hay una vieja frase que dice, no hay crimen perfecto, hay investigador imperfecto. Entonces, había un principio de un criminólogo antiguo, Lockhart, que decía el principio del intercambio. ¿Lo conocéis ese principio? No. El criminal siempre deja su tarjeta de visita en el lugar del crimen, ¿vale? Y se lleva algo del lugar del crimen, aunque no lo sepa. Lo importante es investigar lo que ha dejado y lo que se ha llevado para relacionarlos y a partir de ahí tienes el crimen resuelto. O sea, siempre hay la posibilidad... Ese es el principio de intercambio. Yo sí, ahora estamos aquí, yo sé que yo he dejado ADN aquí. Pero el del perro que entró ayer también. El de la señora de la limpieza también. Pero no están aquí, pero sé que los puedo encontrar. Y así sucesivamente. Pero es que el del guardia que está entrando para custodiar también sí se rasca la cabeza. Entonces, eso es la cuestión. Hay que saber pensar eso. Y por eso digo que es muy importante trabajar en equipo. Claro, y en un escenario donde se mezcla tanta gente o donde ha podido pasar tanta gente mientras se cometía el crimen o antes de que se cometiera, ¿no ha pasado a veces que encontréis ADN de gente que digas, pues no sé, y cómo dilucidar quién es quién? Claro, porque el tener el ADN simplemente sabes que allí ha habido restos biológicos de esa persona, pero ahora tienes que saber si esa persona pudo estar ahí o no, o si tenía relación con el fallecido o no, y si pudo ser o no el causante de la muerte. ¿Y que normalmente se lleva la persona que, por ejemplo, ha cometido un homicidio? ¿Sabes? Has dicho, deja algo y se lleva. Pues que imagínate que ese crimen se ha producido en un sitio donde hay una tierra especial y se la llevan los zapatos. ¿Vale? ¿Qué pasa con CSI? CSI nos ha puesto un poco... mirad, cuando empezó CSI, o las series americanas, yo estuve en un congreso y había compañeros del Instituto de Medicina Legal de Florida en Miami, ¿no? Y entonces, ellos decían el problema es que la gente les exigía resolver los asuntos como si fueran conocedores de todo y además en 40 minutos, como la serie. Pero es que la investigación a veces nos cuesta años. Yo he estado con crímenes estudiando años. Y con la policía las cosas no se resuelven tan fácil como se cree la gente. Y los ADN no se pueden hacer así, los metes en una cajita y ya está. No, hay que hacerlos bien. Los laboratorios de perfiles genéticos de ADN hay muy poquitos en España y tienen que tener unas medidas de calidad brutales, porque los restos que empleamos nosotros son indiciarios. Un pelo nos puede dar la clave en una agresión sexual o en un crimen y eso es importantísimo. Por lo tanto, la tecnología y la ciencia ha hecho que la medicina forense
cada vez tenga más herramientas. Pero también la gente con esas películas ha cogido conciencia forense. Y eso es un problema. Claro. Bueno, de hecho, muchas de estas series se hicieron en Estados Unidos para fomentar que la gente se metiese en ciertos trabajos, ¿no? Igual que lo de jueces, de policía, bomberos. Sí. O sea que tenéis más herramientas, pero la gente también es un poco más malvada y no más sé, lista. pero... Estudia a través de Internet. Nuestro Google famoso es muy cotilla y entonces da muchas pistas y se estudian crímenes. Los criminales a veces copian modos y formas de actuar en todo tipo. Y entonces eso hace que también pues vayan un poquito, pero siempre tenemos que ir delante, nunca contamos todas las armas y siempre hay... Claro. Y Salvador, ¿os encontráis mucho dilema un poco ahí moral a lo largo del camino? O sea, como has dicho que estáis ahí un poco en bordes, pues yo qué sé, esto, lo otro... No sabría... Bueno, no dejamos de ser médicos. Entonces hay veces que tú tienes una información y que la sabes porque has accedido a la historia clínica, porque te la ha dicho el propio paciente, pero no tiene nada que ver con el caso al estudio que te ha pedido el juez. Pues no tienes por qué decirlo a nadie, porque eres médico y lo conoces por ser médico. Y eso a veces te plantea pues, que conoces cosas que te generan cierto grado de ansiedad, porque no debes decirlas. Pero es que además, por ejemplo, imaginaros lo que pasa con la gran problemática y el drama sanitario que tenemos con los suicidios. El suicidio se genera un estigma familiar de culpabilidad tremendo y nosotros accedemos, porque el suicidio es una muerte violenta, a suicidios. Y eso evidentemente no se dice, no sale en prensa. Tenemos que mantener esa confidencialidad, esas situaciones. Luego alguien puede ser un agresor de violencia contra la mujer y vamos a ver a él como agresor y a la víctima como víctima. Y entonces eso también lo tenemos que mantener en un sigilo. Somos funcionarios de justicia, el sigilo profesional tiene que ser exquisito. De hecho, tan exquisito como el secreto profesional médico. De hecho, somos médicos. ¿Sí? Tenemos que mantenerlo. Pero hay veces que es verdad que se te plantea, por ejemplo, os pongo el ejemplo, si yo tuviera que ver, y me pasó, para que lo entendáis, si yo tuviera que ver a un cuerpo de un niño asesinado y luego me hicieran valorar psiquiátricamente a sus padres que lo han matado, se me genera el dilema ético: ¿seré suficientemente buen forense para valorarlos después de haber hecho la autopsia del niño? ¿O tendría que ser otro forense? Os lo pongo ahí. Valorar personalmente a un asesino de su propio hijo, cuando yo no era padre, lo valoraba cruelmente. Y ahora que soy padre, al principio de serlo, empiezo a entenderlo. Me explico. Padre, quiero mucho a mis hijos y tal. Pero los niños, cuando son pequeños, tienen una capacidad de que sacan lo mejor de ti, como padre o como madre, lo más generoso, lo más sacrificado, pero sacan el instinto más criminal que hay en ti. A veces, porque tienen esa capacidad. Y los queremos a morir, porque los que somos padres o madres los queremos a morir. Pero tú has dicho, los queremos a morir. Es como un... Exactamente, genera... Y entonces ese sentimiento, hasta que no fui padre, no lo entendí. Por eso el dilema ese ético que decimos me planteo. Pero vuelvo a repetir, si me tocara a mí hacer la autopsia de un niño, cosa que a los forenses nos hace daño, me han tocado, por desgracia, bastantes, no solo de homicidios, muertes súbitas. La muerte súbita de un lactante es una muerte sospechosa de criminalidad. Claro. Y por lo tanto se hace autopsia judicial, no se hace autopsia clínica. Pero si me tocara a mí valorar, como me ha pasado, a los padres de los niños que han muerto, y me ha tocado. Y entonces la situación es un poco, se te plantea, tengo que ser exquisito en esto, tengo que ser exquisito y ser profesional, ¿no? Y en todo esto, tú tienes la potestad, vamos a decir, de rechazar un caso en el que te sientas como muy implicado emocionalmente, o en esta situación que planteas, dices, vale, yo hago la autopsia judicial del niño, pero no puedo hacer la de los padres, porque no voy a ser objetivo. Si yo en ese momento creyera que en mi acto pericial estoy siendo no justo, en ese sentido, no científicamente imparcial, yo informaría al director y tendrían que ser otro forense. No hay problema. Pero voluntariamente, porque a mí me dé la gana, no lo puedo hacer, ¿vale? Pero sí que tengo que informar. Eso se llama en justicia causas de inhibición o de recusación.
por ejemplo, que fuera un amigo mío el que hubiera fallecido. Entonces podía yo inhibir, o sea, abstenerme, no hacerlo. Pero las partes también pueden, las partes, un abogado o los conocidos de una parte, dicen no, que conocemos a esta persona y no queremos que sea ella, ¿vale? Pues también se puede hacer eso. Sí, eso se llama abstención y recusación. Abstenerme en el caso de que conozca y recusarme cuando alguien cree que yo puedo hacer las cosas mal. Claro. Para eso tiene que haber una resolución judicial que te diga, en el caso de la recusación, que diga que sí, que tú no debes hacerlo. Se le informa al juez competente de que es por qué creo yo que no lo puede hacer y no se hace. Es que el impacto emocional que tiene que tener ese tipo de situaciones, si ya me parecen fuertes las que podemos vivir en el hospital, sí. Los médicos, vamos a decir, normales, que no se dedican a este tipo de trámites judiciales, el impacto emocional que tiene que tener este trabajo tiene que ser increíble, ¿eh? Sí, sobre todo con eso, con el tema de los niños, pues, muertes muy desagradables, pues eso sí que pasa. ¿Y cuál dirías que es la recompensa de un trabajo médico forense bien hecho? Porque si bien creo que la medicina es pues curar a una persona y todo esto, ¿no? En general. Cuando terminas un juicio y se te acerca la familia de un fallecido o de una víctima o de un lesionado y te da las gracias, ¿qué nos pasa? Ya te sientes pagado para toda la vida. Recuerdo hace tiempo un documental que además van a hacer pronto en A3 Media, que también ese aún no lo he contado dentro de los que estamos haciendo. Pues recuerdo que después de 20 años se resolvió un crimen y el hermano, después de decirle cómo había pasado y quién había pasado con la policía, me pidió darme un abrazo. No se había llevado a juicio, había prescrito el asunto, pero me sentí absolutamente emocionado. O sea, me saltó toda la humanidad que puedes plantear, es decir, por lo menos hemos dado paz a una familia que no sabía qué es lo que había pasado. Eso pasa mucho. Los grupos policiales a la autoridad judicial le piden, cuando va a prescribir un caso, que sabéis que son 20 años, excepto en algunos delitos, genocidios, delitos de lesa humanidad, en esos casos no prescriben, ¿vale? Pero en todos los demás sí que prescriben. La policía remueve el asunto, se lo pide al juez y entonces se hace una investigación final con técnicas actuales. Yo he tenido bastantes casos de esos casos que se habían quedado ahí abiertos y no se habían resuelto, y hay veces con la tecnología actual hemos conseguido a veces cosas muy interesantes. Pero es que hace 20 años no habían ni imagen digital, ni ADN. software, ni ADN. ADN empezó a tirar a partir de los 90, antes en los 80 era rarísimo hacer. Y se hacía fatal. Y que era el luminol también, supongo que, bueno, será más antiguo, pero... Sí, pero yo recuerdo que cuando compramos nuestra luz forense, la primera, no había ninguna en España que no nos quería comprar el ministerio, y nos preguntaron, ¿pero cuántos homicidios hay en Zaragoza al año? Y dijimos, por 12, pues no se compra, que eso es muy caro. Es un poco, quiero decir que hay que pensar que la ciencia forense, igual que la ciencia médica, es cara, la tecnología es cara, y la tecnología puntera es cara. Sí. Y entonces, justicia siempre ha sido el hermano pobre de la administración, porque los jueces le sacan las vergüenzas a la administración, sí. Y entonces no nos quieren dar a la justicia dinero y tecnología. Pero los institutos de medicina legal, antes era un forense y un juzgado, y estábamos solicos, y ahora desde los institutos, que son mini hospitales, cada vez más tenemos más medios y hacemos más cosas e investigamos más con la finalidad de que todo esto mejore. Es un poco para que lo entendáis, o sea, somos un mini hospital de ciencia forense. De hecho, ahora los institutos no se llaman de medicina legal, por ley se llaman de medicina legal y ciencias forenses, porque tenemos psicólogos, trabajadores sociales, químicos, auxiliares de autopsias, una serie de personal, y hemos trabajado con ingenieros, y a veces yo pregunto a arquitectos, porque hay veces que tienes dudas sobre determinadas cosas. Pregunto a radiólogos, a genetistas. Sois realmente unos investigadores médicos. Exactamente, eso es. Sí, el detective, ¿eh? O sea, es que tengo como la imagen Sí, del detective, yo también me está viniendo aquí versión como... con bata. Y cambiando un poco de tercio, bueno, si te parece bien, o tienes unas preguntas de autopsias. No, bueno, a mí me gustaría simplemente... A ver si os va a salir un vídeo muy largo. Lo que dure. No creemos si llegamos a un documental como los que tienes tú, pero no. Que a mí o sea, con todo esto que nos estabas contando, diferentes ejemplos, diferentes, pues si el luminol o el ADN y demás,
me estaba imaginando un poquito una película o una novela negra de cómo es el proceso de hola, soy Salvador, llego al caso y cómo sigue todo eso. Luego hasta que pues entras, ves el cuerpo, haces tal, luego, o sea, un poquito como, sé que me has dicho que a veces es muy largo, pero Claro, en un formato bueno, así... dependerá del caso, ¿no? Hay veces que hay casos que vas relajado porque crees que van a ser una tontada y se convierten en un problema y hay que empezar a trabajar, y hay casos que ya de principio sabes que es un problema. Entonces siempre digo yo que la primera llamada que hace la policía al juzgado de guardia muchas veces ponen en el disparadero qué va a pasar con eso, si estamos hablando de un levantamiento de un cadáver, ¿vale? Porque si nos pasa como el de la maleta que hemos dicho, ya tomas todas las precauciones y sabes que te va a costar muchas horas y que va... Pero hay gente muere en la cama, y la gente muere en la cama es una muerte natural que no van a firmar y su señoría ni va, porque se lo permite la ley no ir y vamos nosotros. A veces no va ni hasta la policía y nos enfrentamos nosotros en soledad pues a la familia o a los bomberos que estén allí o al 061 y poco más. Pero, ¿qué pasa después cuando el asunto tiene su trascendencia? Eso es lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo sigue? Pues mira, lo que hacemos es el cadáver, lo precintamos en un sudario, la sangre de Cristo, la funeraria, se lo recoge precintado, y la policía y nosotros nos quedamos a hacer el resto de indicios que pueda haber. A lo mejor la policía se va a llevar pelos, o se va a llevar sangre, o se va a llevar el cuchillo, o se va... Y hay veces que ese lugar se precinta para volver a ir después. Hay veces que hemos ido a levantamientos 3 y 4 veces y hemos ido a hacer por reconstrucciones 3D, nueva toma de muestras, fotografías de manchas de sangre, cuadrículas, hacer cosas con la policía o sin la policía, depende. Por ejemplo, el caso que os contaba, va después la policía al luminol, lo lanza, lo estudia, hace las fotos y luego nos las manda y entre todos conjuntos trabajamos el tema, ¿no? Es un poco eso. Al final hay que darle al juez todas las herramientas para que pueda decir, tú eres el malo y lo hiciste así. Claro. Y puedas llegar a juicio, que es nuestro examen. Por cierto, el juez instructor hace eso, lo mete en un montón de papeles y lo manda a la audiencia para que se enjuicie. Pero el juez instructor no va a la audiencia, vamos nosotros. Y tenemos otros 3 jueces que nos están, o un jurado que nos está examinando entre todos y nos ponen en bretes con otros peritos para ver qué es lo que ha pasado. Por lo tanto, estamos sometidos a un control de calidad permanente hasta con debate en el propio acto de juicio. Claro, pues que condenar a una persona tiene que hacerse bien. Además, con la presunción de inocencia que hay en España. Bueno, en Europa un poco. ¿Algo más del procedimiento? Adelante, lo que me surja te lo iré soltando. No sé si era ese el proceso que me decías o como querías ver tanto el tema médico, la autopsia tiene muchas fases. La primera es el levantamiento, pero la siguiente es el examen externo, el examen interno y luego las pruebas complementarias. Hay muchos cadáveres que ya les hacemos radiología, hay en España ya institutos, nosotros lo hemos pedido, que hacen TAC. ¿Tóxicos? Se hacen de rutina, hacemos sangre, humor vítreo, orina, pelos. Los pelos en vivos y en cadáver para nosotros son una herramienta buenísima, porque los pelos nos dan una idea de todos los tóxicos de los medicamentos que el sujeto ha tomado. Eso lo conocéis, pues es importantísimo para nosotros. Pero y para la gente que no lo sepa, o sea, lo que estás comentando es que en los pelos se acumulan parte de todos los tóxicos que consumimos. Tóxicos, casi todo alcaloides, drogas de abuso, medicamentos y algunas otras sustancias. Sí, como el tronco de un árbol, que las anillas... que lo eliminamos por la sangre, por el sudor, por la orina, pero muchos tóxicos se almacenan y se van eliminando a través del pelo y de las uñas. Pero lo bueno que tiene el pelo, y sobre todo este pelo, el del occipital, es que tiene un crecimiento. Por eso nosotros nos quedamos calvos de aquí adelante y no de aquí, porque tiene una genética distinta y ese tiene un crecimiento absolutamente matemático, aproximadamente 1 centímetro al mes. De tal forma que si nosotros, en el caso de Lucía, investigáramos sus 15 centímetros de pelo, sabríamos lo que habría consumido en esos 15 meses. Claro. Y si una mujer tiene 55 o un hombre tiene una coleta de 55 centímetros, sabríamos 55 meses de consumo. Ostras. Cuándo había dejado, cuándo había vuelto a consumir, qué es lo que había tomado. Así en un pelo tienes como la línea temporal... La historia de lo que ha consumido. Vamos, que es importante raparse si vas a consumir. Tranquilo, Xavi, que a ti no te van a coger mucho. Se lo corta por eso, seguro. No, Sí, eso vaya. pasa, muchas veces cuando saben que les vas a coger pelo, vienen de prisión rapados. Claro, pero para evitar eso. hay que saberlo, ¿eh?
Yo no tenía, o sea, lo sabía por la Sí, asignatura pero que los dimos, letrados hablan con los malos. Claro, claro. Y los malos hablan con los otros malos que a su vez lo saben, con lo cual se nos complica el tema. Lo que pasa es que habitualmente los tóxicos en un sujeto que es adicto es una prueba que le va a beneficiar, no le va a perjudicar, porque ha podido cometer el delito con adicción a las drogas, ¿no? Se le puede generar un atenuante o un eximente en su caso, de la pena que le corresponda. Pero claro, ¿qué pasa? Que en muchos casos no se les dice, se cortan el pelo, y entonces el pelo el que me vale era el que tenía antes de cometer los hechos, porque después te has podido poner ciego de coca o de anfetas. Claro. Claro. Y entonces ese ya se ha consumido después. Claro, claro. Esa es la clave. Sí, sí. Madre mía. Vale, pues nada, yo quiero preguntar ya definitivamente acerca un poco de tu función acerca del Papaluna. Porque como te he dicho antes, no hemos encontrado así mucha información. Me gustaría que nos contaras un poco quién era el Papaluna, así de una manera dinámica como lo haces tú bien, y cuál fue tu función que hiciste. Bueno, yo soy un friki de los huesos, entonces el Papa Luna es una figura histórica poco conocida en Aragón y es el único papa que hemos tenido en la historia de Aragón. Benedicto XIII, don Pedro Martínez de Luna y Gotorz, que murió en 1423, hemos celebrado el año pasado los 600 años de su muerte, murió con 95 años. Y generó un cisma en la Iglesia Católica, ¿sabéis? El cisma de Occidente, cuando llegó a haber 3 papas, la obediencia a Roma y la obediencia a Aviñón. Entonces, él al final hubo un problema con varios concilios y acabó viviendo en Peñíscola, el castillo de Peñíscola del Papa Luna, sí. Y murió en Peñíscola. Cuando murió, aparte que era un mecenas, era muy rico, tenía una gran biblioteca, era un gran católico, pese a que lo había excomulgado la Iglesia Católica. Cuando murió, lo mantuvieron en Peñíscola y su sobrino lo trajo a su lugar de nacimiento, que era Illueca, el castillo natal de los Luna, que está en Illueca. No sé si sabéis el castillo que hay encima de Illueca, si alguna vez es un pueblecito cerca de Zaragoza, bueno, donde se venden zapatos, hay empresas de zapatos y tal. Bueno, pues ahí el castillo, allí nació. Y su sobrino lo llevó. ¿Por qué os cuento esto? Es muy importante. Porque durante muchos años era una momia, lo habían embalsamado, y la gente lo iba, como vamos ahora al Camino de Santiago, iba a peregrinar a Illueca a ver al Papa Luna. Y eso a la Iglesia no le gustaba, porque como había sido excomulgado, ¿cómo iban a verlo? Si era un excomulgado, era un hereje, mentira, eso le había interesado a la Iglesia que lo fuera. ¿Qué pasó? Que entró alguien, un arcipreste, rompió la urna, y entonces se enfadó el señor obispo, todo preparado, me imagino, y al final se guardó y ya nadie lo peregrinó. Hasta que en la época de la Guerra de la Independencia de Austrias y Borbones, bueno, no la Guerra de la Independencia, la guerra sucesoria, se sacó la momia, se desmembró y se tiró al río. Y entonces solo unos pastores encontraron la cabeza momificada y la llevaron a otro pueblecito, Sabiñán, y permaneció ahí durante muchos años. Hasta que unos chicos la robaron. Pero un año antes, este friki que está aquí fue a ver el cráneo, con ayuda de otra compañera que es originaria de ese pueblo, la doctora Moreno, Isabel Moreno, y fui a verla. ¿Qué pasó? Que cuando lo robaron, el juez me llamó y me dijo: Salvador, ¿no habrás sido tú el que se ha llevado el cráneo? Y dije: por supuesto que no. Pero luego me hubiera gustado, pero no. ¿Cómo lo has sabido? Me tocó investigarlo después, porque así me pasó, y estuvimos 4 años investigándolo. Llegamos a la identificación antropológica de él, hicimos un montón de cosas que no se habían hecho. La clave, no sé si no habéis visto el documental, es que la clave es que sois de Zaragoza. No. No, yo no, pero bueno, pues casi. ¿Conoces el busto relicario de San Valero? ¿Te suena? Cuando hacemos San Valero, ese busto que hay en la SEO, que es conocido y que aparece en fotografías. Sí. Pues lo pagó Pedro Martínez de Luna. La cara es la de él, la del Papa. Creemos que vemos a San Valero, pero es la cara del Papa Luna, es decir, de Benedicto XIII. Pero parte de los huesos están dentro de San Valero. ¿Qué hicimos? Conseguir identificarlo a través del busto relicario que hay en la SEO. Inicialmente la Iglesia no nos dejaba. En el procedimiento judicial, y conseguimos
a través de unos periodistas engañarles para que entraran. Y ahora, este año pasado, la Iglesia, al lado del aseo, en el Museo de Alma Mater, ha hecho una exposición con el cráneo enfrente del busto relicario. Y han hecho una exposición única para el Papa Luna. Y hemos llevado el documental al Papa Francisco para que le quite la excomunión, porque es un aragonés que hay que volver a poner en valor. Wow. Con eso hicimos un documental durante 4 años. Lo grabamos en 5 países: España, Italia, Francia y Escocia, el Reino Unido, porque él creó la Universidad de St. Andrews en Reino Unido, en Escocia, a través de sus bulas. Allí lo adoran. En la Universidad de St. Andrews está el escudo de los Luna, y tienen una bula del Papa donde se creó esa universidad. Y hay cientos de cosas que hizo el Papa Luna que la gente nos conoce. Prácticamente mucha parte del Mudéjar, la SEO, un montón de pueblos con iglesias que tiene un montón de tal, eso se debe a Benedicto XIII. Ese documental, pues yo creo que es un documental que viene un poco a poner en valor todas esas figuras. Y me tocó el estudio científico con un equipo en el que trabajamos ingenieros, trabajamos forenses, químicos, hicimos estudio de todo tipo y al final le pusimos cara. Después del documental hicimos el busto real en látex en 3D basado en el escáner. Y lo tenemos, a día de hoy lo tiene Llueca. Y el cráneo ha vuelto la sentencia a decir que se lleve a Sabiñán. Pelean Peñíscola, Sabiñán y Llueca. Y el documental se llama El Papa Luna, 600 años sin descanso, porque al pobre no lo dejan descansar. Entre robos, ríos y demás, sí. Ya te digo. Ostras, qué interesante. Y que leía en alguno de los artículos, no me acuerdo, en algún periódico, artículo de prensa, que se sabe que fue como muy listo o algo así por algo de la relación del tamaño del cráneo o algo de eso. No sé, leía, no sé. No, hay una cosa, concretamente hemos hecho un trabajo fin de grado hace 10 días, la semana pasada, que se leyeron, y mi alumno, hemos hecho algo de paleoneurología, porque en varios de estos documentales lo que hicimos es lo que se llama el endocas cerebral. A través del TAC, el TAC que conocéis de los hospitales, nosotros lo que hacemos es obtener el molde dentro del cráneo, del endocráneo, que es el cerebro realmente, no es, pero es el molde del cerebro que había allí dentro. Y de esa forma podemos estudiar el cerebro sin que exista. Hemos estudiado cerebros de hace 3.500 años. Y el cerebro del Papa Luna, y el cerebro de la Justicia de Aragón, de Juan de Lanuza, que le cortó la cabeza a Felipe II, y con eso podemos saber cómo tienen el sistema de riego cerebral, las arterias, qué morfología tienen los lóbulos cerebrales, y sobre todo podemos investigar una cosa que como alumnos de medicina no sabéis porque no os lo han enseñado. Se llaman las petalias. Es decir, nosotros sabemos a través del cerebro si el occipital izquierdo y el frontal derecho, esos dos lóbulos cerebrales, son más largo el frontal derecho y más largo el occipital izquierdo, ese sujeto es diestro. Y al revés es zurdo. Por lo tanto sabíamos que el Papa Luna era diestro y el Justicia era diestro. ¿Por qué sabíamos lo de la Justicia? Pues nos salió un brazo que era distinto al otro y creíamos que podía ser zurdo. Le hicimos el molde y salió que era diestro. Y es que el brazo luego hicimos ADN y no era ADN. Ostras. Estoy flipando. Es que hay una ciencia... Por cierto, ese alumno con trabajo a fin de grado le pusieron el otro día matrícula y ahora vamos para premio porque merece la pena. Presentará el cerebro de Agustina de Aragón con los cráneos y con todas esas muestras al tribunal, pues se quedaron. Lo llevó allí físicamente impreso en 3D. Pues increíble, ojalá le den el premio. Desde luego que sí. Hará medicina forense. No, va a ser neurología o neurocirugía. Bueno, también me sirve, la verdad. Ostras, qué bueno. Pues, bueno, yo creo que podemos ir acabando y a mí me gustaría preguntarte qué es lo más raro o lo que más te ha podido llamar la atención, el caso que más te haya... vivo o muerto, me da igual, pero que tú sientas que más repercusión ha tenido en ti. Bueno, el de Papa Luna fue uno, pero porque me ha marcado toda la vida. Además, yo soy antropólogo forense, es mi especialidad. Pero es verdad que en Zaragoza hace una cosa de 12, 14 años, había un caso que nos volvió locos, a la policía, a los jueces y a nosotros, que sabíamos que había una desaparecida y no la encontramos.
a la vez se encontró una víctima descuartizada en una chopera y creíamos que era ella. Y lo que pasa es que se cruzaron dos criminales. Entonces teníamos una víctima aparecida sin que supiéramos los criminales y un criminal que sabíamos que lo había hecho, pero no teníamos a la víctima. En menos de unos meses tuvimos dos víctimas descuartizadas, una con cadáver y otra sin cadáver. Eso para mí fue tremendo. Y es la primera vez en mi vida profesional que me enfrenté a un juicio y de jurado donde hablaba de un muerto que no había visto y de una causa de muerte que no sabía cómo había podido ser, porque nunca encontramos a la fallecida. Ya a día de hoy sigue desaparecido. Desaparecido. Wow. Pero se le condenó, porque fue el primer caso que conseguimos que se condenara, que lo condenó el jurado, por el trabajo de todos, juez de instrucción, policía. La verdad es que estuvimos años con esa investigación para que acabara en condena sin cadáver. Vale, porque vosotros sabíais que había sido él. No es que no supiéramos, es que había pruebas, había una serie de pruebas, pero no teníamos el cadáver. Es que el cadáver es una enorme cantidad de pruebas. Entonces, cuando se nos va el cadáver, durante un tiempo, sabéis que el caso Bretón, casi la gente se creía que si no hay cadáver, no hay crimen y que va a salirle gratis. Bueno, pues ya hemos demostrado que eso no puede ser. Que si no hay cadáver, también puede haber condena. Joder, pero debisteis de tener, o sea, debía de tener un trabajo detrás ese caso brutal. Sí, pues eso es lo que te digo. Yo tenía una sensación muy especial porque estaba hablando de un cadáver que nunca había visto y de una causa de muerte que nunca habíamos visto. Digo, hablo en singular, pero yo nunca me siento solo ante esas situaciones porque siempre me siento que hemos sido el trabajo de muchas personas que han trabajado. ¿Y habéis sembrado antecedente con ese caso o ya ha habido otras veces? Aquí en Aragón sí, ha habido luego otros casos en España que ha pasado también. Jope. Bueno, pues con esto... ¿Quieres contarnos algo más? Yo seguiría hablando contigo toda la tarde, pero... Pero con una cerveza o un café mejor. Deberíamos de empezar a traer una cerveza, sí. algo, Pero bueno, si crees que hay algo que consideres que nos hemos dejado y que veas que es relevante para que la gente, la población lo sepa. Bueno, yo creo que la televisión y las series nos han puesto de moda. Pero yo lo que sí que digo es que si te gusta, si crees que puedes ser forense, que lo hagas, porque la verdad es que puedes ayudar mucho a la sociedad, a la justicia, y que hay muchas cosas que la gente no conoce y además es apasionante. O sea, meterte en un caso de estas características es apasionante. Como todos los trabajos tienen sus rutinas, pero hay casos que yo tener en mis manos los huesos de los reyes de Aragón o del Papa Luna o un niño que lo han asesinado y decir cómo ha sido y por qué, pues eso a mí me pone el corazón al revés. Y cómo, ya para finalizar, ¿cómo resumirías tu carrera como médico, con el derecho, investigador, en una palabra? Pasión tenaz. Te he cogido dos. No, que la unimos con un guión ahí en el guión y ya está. La tenacidad es muy importante, es tan importante. Yo soy aragonés y uno de los más cabezones fue el Papa Luna y era un tenaz inmenso. El Papa Luna era Benedicto XIII, mantenerse sus teces por la tenacidad. No podía con él la iglesia, lo intentaron envenenar varias veces y murió con 95 años. Dejó muertos atrás muchos papas porque se morían antes que él. Y la tenacidad. Y otra cosa, otra palabra que podríamos decir, la curiosidad. Nunca dejéis de tener curiosidad. La curiosidad es el principio de la investigación, el principio de la pasión. Si soy curioso, soy capaz de avanzar. La curiosidad te excita y te da alas. Jope, pues... Joder, qué bonita reflexión final, la verdad. Sí, bueno, sí. Que has metido un rollo, No, que en absoluto. No, para de verdad, nada. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, Salvador. Espero que hayas estado a gusto. Sí. Yo lo he disfrutado un montón.